Las características de los derechos humanos explican mejor su naturaleza a partir de las cualidades que se puede reconocer en ellos. En sentido legal, estas características son relevantes para identificar cuáles de las facultades reconocidas al ser humano se consideran derechos humanos y cuáles no. Es que no todos los que dicen llamarse así son derechos humanos solo porque sean atribuibles a las personas físicas. Algunos derechos en realidad no son derechos sino meras exigencias sociales que se elevan a ese rango por medio de interpretaciones sociológicas de problemas sociales o hasta asuntos con una agenda mediática que se hace conocer públicamente. Como sea, es importante identificar cuáles son verdaderos derechos humanos y cuáles no, pues de lo contrario se corre el riesgo de banalizar demasiado el concepto o hacerlo tan extensivo que termine por desnaturalizar la protección a la dignidad humana que pretenden. Sin perjuicio de las listas de características de los derechos humanos que elaboran los doctrinarios del derecho en sus respectivas teorías y estudios, a continuación, se presentan algunas de las que se consideran las características más importantes. La característica más conocida de los derechos humanos es su universalidad. Lo que significa es bastante simple, pero importante, que los derechos humanos se aplican a toda persona, en todo momento y en todo lugar donde se la encuentre. Los derechos humanos se consideran universales porque se generalizan a todos los seres humanos, aunque se encuentren en distintos países, tengan edades, condición económica, creencias o antecedentes diferentes. A partir de esto, un niño y un anciano tienen los mismos derechos humanos. Un hombre y una mujer, también. Incluso podría hablarse de personas de distintas épocas y desde el concepto actual se entendería que tiene derechos humanos. Es que los derechos humanos le corresponden a la persona por su naturaleza y dignidad humana, por lo que no importa dónde se encuentre o quién sea, se dice que tiene derechos humanos. Los derechos humanos son personalísimos. No se dice individuales para evitar confundir con la idea de que hay derechos de naturaleza individual y colectiva, pero básicamente significa que cada persona tiene su propio ejemplar de cada derecho dentro de su esfera jurídica. Los derechos humanos no son conceptos abstractos e imprácticos fuera del ser humano, sino que se constituyen como facultades y poderes que acompañan a la persona siempre y de manera personal. Así, no es que exista un mismo derecho a la vida para todas las personas, sino que cada persona tiene su propio derecho a la vida. A los derechos humanos también se los caracteriza por ser indivisibles, pues no se pueden separar de la persona humana por ningún motivo. Están adheridos a su existencia, por lo que ni el Estado, la ley ni cualquier otro agente social pueden retirárselos por motivo alguno. Aún en casos como el de las personas detenidas, los derechos humanos se conservan en su esfera jurídica. Pero esta característica también implica que la persona tampoco puede renunciar a sus propios derechos humanos, porque resultan ser parte de sí misma y se fundamentan en su propia dignidad humana. Los derechos humanos no pueden ni deben entenderse aislados unos de otros, por lo que se dice que tienen la característica de ser interdependientes. Todos los derechos están ligados entre sí. Así, aunque se hable de un derecho humano en particular al momento de respetarlos y protegerlos se los entiende a todos como un solo conjunto, por lo que se los debe interpretar dentro de un mismo conjunto procurando las mejores condiciones para el cumplimiento de todos los derechos a la vez, no solo uno en particular. De modo que no se puede dejar de cumplir el resto de los derechos humanos alegando que se hace para que se cumpla uno en particular. Esto es una protección o garantía para la persona, pues el Estado queda obligado a cuidar y respetar todos sus derechos y no solo los que quiera. Los derechos humanos son inalienables. Esta característica significa que los derechos no son objetos de comercio, ninguno de ellos, pero más importante aún, que no se los puede retirar o quitar a la persona por ninguna circunstancia, por lo que en cierto modo se relacionan con su inherencia. Los derechos humanos no se pueden comprar ni se pueden vender, porque no están a disposición de nadie. Por ello, no se pueden acumular más derechos humanos ni tener menos, sino que estos derechos siempre van a estar allí, en la esfera jurídica de la persona acompañándola a lo largo de su vida. Tampoco se pueden donar, es decir, transferir a otros de manera gratuita, por lo que cada uno cuenta con sus propios derechos humanos y estos son intransferibles a terceros. Otra característica de los derechos humanos es que son imprescriptibles. Esto significa que nunca caducan, nunca se vencen sin importar cuánto tiempo pase. Lo anterior se entiende en el hecho de que los derechos humanos no son objetos, sino facultades. Y aunque es cierto que la caducidad suele recaer sobre el ejercicio de derechos y acciones, como pasa en el derecho civil, no aplica a los derechos humanos porque estos se basan en la dignidad humana. Entonces, mientras la persona sea humana tiene dignidad y al ser digna tiene derechos, por lo que estos nunca prescriben.
La persona los adquiere desde el nacimiento y los conserva a lo largo de la vida. No necesita de ningún trámite para renovarlos. Mientras viva, los derechos humanos que tiene simplemente están vigentes. A los derechos humanos se los califica de irreversibles. Cuando se adquieren ya no se pierden ni se pueden devolver. Llegaron para quedarse en la esfera jurídica de la persona porque quitárselos o desmejorarlos significaría restarle dignidad, hacerla menos digna de ser humana, algo que no es posible. Esto significa que aún los derechos humanos que han sido reconocidos vía jurisprudencia, por los tribunales, son irreversibles. Además, cuando el Estado reconoce derechos humanos a las personas en sus leyes, esta característica los vuelve permanentes, por lo que el legislador ya no los puede quitar aun cuando derogue las leyes en las que consta dicho reconocimiento. Una vez reconocidos ya no se puede revertir dicho reconocimiento, claro está, siempre que se trate de verdaderos derechos humanos y no de meras exigencias sociales. Por eso los derechos humanos son inderogables y no son una moda pasajera, sino que están presentes, de manera permanente, desde que los reconocen. Los derechos humanos también son progresivos, término que no debe confundirse con progresista y su connotación ideológica, pues los derechos humanos no tienen vocación partidaria alguna. Los derechos humanos van surgiendo de manera histórica ante las nuevas necesidades humanas a las que se enfrentan las personas. Por ejemplo, en las últimas décadas se ha configurado un derecho a acceder al Internet porque el desarrollo tecnológico y las ventajas económicas y sociales que conlleva lo han convertido en una necesidad. Y con la llegada de las tecnologías emergentes basadas en inteligencia artificial, la era de la computación cuántica o la misma computación cognitiva sin duda van a traer consigo el surgimiento de nuevos derechos humanos en el futuro. De modo que estos nuevos derechos se van adquiriendo a lo largo de la vida.